Hermanos, hace 8 días comenzamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto y vamos a continuar hoy, amén. Hace 8 días hablamos que la primer labor encomendada al Espíritu Santo, labor hecha por Dios mismo en medio de los hombres, es conducir a los hombres al arrepentimiento. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene a trabajar en la vida de un hombre o de una mujer, amén. Decíamos hace 8 días que tal vez una de las cosas más ignoradas en nuestros tiempos y tergiversadas es la obra del Espíritu Santo. No se conoce y se ha llevado al pueblo de Dios a muchos énfasis que son poco bíblicos y muchas veces anula lo que verdaderamente debe hacer el Espíritu Santo en medio nuestro. Entonces, hoy vamos a compartir otro aspecto bastante importante. El mismo Señor Jesús habló de esto, entonces vamos a meditarlo, amén. Primero quiero que leamos el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Nosotros hemos dicho que todo lo que Dios hace, se lo entregó, toda la obra de Dios se le entregó al Hijo. El Hijo vino y hizo su obra y dijo en la cruz: consumado es, y ascendió a los cielos. Pero después de que Él fue ascendido, el Espíritu Santo fue enviado y ahora Él es el que está a cargo de hacer la obra en medio de los hombres. Y la obra del Espíritu Santo tiene varios puntos claros. Entonces, el segundo aspecto que vamos a considerar hoy es la obra del Espíritu Santo glorificando al Hijo de Dios. Esa fue una de las cosas que el mismo Hijo dijo que el Espíritu Santo habría de hacer. Amén. Entonces miremos primero unas palabras del Señor cuando Él ora, antes ya de ir al Calvario, Él ora por sus discípulos y ora al Padre, y en su oración dice algo que es bastante importante. Mira lo que dice ahí en el 17, versículo 4. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mira las palabras del Señor. El Señor dice: Padre, he acabado la obra, ahora glorifícame. Y esa es una de las labores que el Espíritu Santo iba a hacer. Mira cómo lo dice en el 16. Antes, estos pasajes los leímos hace 8 días, pero más adelante, mira lo que dice en el capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. El Señor les dice ahí en el anterior que aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Él nos guiará a toda verdad. Pero ¿cuál es la verdad que fundamenta nuestra fe? ¿Cuál es la verdad más grande y absoluta del cristianismo, hermanos? Porque hay cosas que son fundamentales en las cuales Dios no negocia con los hombres. Y esa gran verdad a la que el Espíritu nos iba a llevar era la siguiente. Ahí lo sigue diciendo, mira lo que dice en el 14. Él me glorificará. Esa es una de las obras del Espíritu Santo. Conducir a todo hombre a tener una revelación clara y profunda de la autoridad y la gloria que ha recibido el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Miren, hermanos, nosotros hace poco puse unos documentales en la página donde se habla de un avivamiento del Espíritu Santo en Estados Unidos. Entonces el avivamiento consistía en que el pastor estaba orando y comenzaba a imponer las manos, y todas las personas sobre las cuales se le imponía las manos comenzaban a reírse y a caer al piso y a revolcarse. Sí, parecían como endemoniados, hermano. Como a veces cuentan la historia de un muchacho que muestran ahí, que esa experiencia lo llevó a tener un problema psicológico.
después de lo que sucedió. ¿Eso es obra del Espíritu Santo? ¿Será que a Dios le interesa tumbarnos al piso y que comencemos a reírnos de una manera sobrenatural, si lo podemos decir? ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que todo hombre aquí en la tierra contemple y vea el lugar que Él le ha dado a su Hijo Jesucristo. Que el hombre pueda entender eso de que Jesucristo es el Señor. Miren, hermanos, que todo esto está relacionado con nuestra salvación, no ni siquiera nuestro andar progresivo, sino lo primero que un hombre ve, y dice Pablo que para que el hombre sea salvo debe confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Sí han leído Romanos? A veces uno dice, hermano, repite una oración, Cristo murió, repite, Señor, Señor, te doy gracias porque tú moriste en la cruz. Y uno repite, entonces te dicen, eres salvo por lo que acabas de repetir, ¿sí? Pero cuando tú lees Romanos, no dice que confiese que Cristo murió por ti, sino todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Es bastante interesante que Pablo diga eso. Y Pablo dice en otro lugar que nadie puede confesar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a mirar qué quiere decir todos esos pasajes y entender lo profundo y práctico que puede llegar a ser eso para la vida de un hombre que hasta ahora o que ha comenzado a caminar con Dios. Amén. Entonces vamos a ver varios pasajes. El primer pasaje que quiero que veamos está en 2 Corintios. 2 Corintios, Pablo habla de algo bastante precioso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Creo que está. Mira lo que dice Pablo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mira qué cosas que dice Pablo. Pablo dice, si tú antes de pronto estuviste en los tiempos del Señor Jesús, viste los milagros del Señor, hablaste con Él y lo conociste, Pablo dice que ya no debemos conocer al Señor según la carne, o sea, según lo que vemos nosotros, según lo que podemos palpar nosotros con nuestros sentidos, sino que hay un conocimiento mayor del Hijo de Dios, que es un conocimiento que proviene por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Por una intervención del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Miren el concepto que Dios tiene de los hombres. Dios creó al hombre, pero el hombre se rebeló y de ahí en adelante comenzó a vivir fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Hacer muchas cosas, pero fuera de la voluntad de Dios. El gobierno de Dios perdió, si lo podemos decir, su embajada aquí en la tierra. Los hombres comenzaron a hacer cuantas cosas comenzaron a surgir en su corazón. Y ahora Dios quiere volver a los hombres, y para volver a los hombres promete que en medio de los hombres Él le va a levantar un hombre, el cual va a ser Señor y el cual va a reinar y representar el reino de Dios en medio de los hombres con justicia, ¿sí? Entonces viene Cristo y hace milagros y multiplica los panes, y las personas veían al Señor y se quedaban admiradas. Muchos venían y se acercaban a Él con muchas intenciones. Unos venían por sanidades, otros venían por expulsión de demonios, con muchas intenciones, porque veían en Él un gran maestro, ¿sí? Pero hay algo más profundo en nuestro Señor Jesús. Algo que todo hombre que se acerca a Él debe conocer. Y es esto, hermanos, que Dios le entregó toda la autoridad a su Hijo, como Señor absoluto de todas las cosas. Pedro, predicando un día, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho, miren esa palabra, Señor y Cristo. Y ahora el Espíritu Santo nos debe llevar a entender qué es eso de que Él sea Señor y Cristo, ¿sí? Pues vamos a meditar eso, porque esa es una obra del Espíritu Santo, que nosotros podamos ver al Hijo
glorificado y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor. Amén. Mira lo curioso. Primero el hombre comienza a ver su condición de pecador. Voltea su mirada a la cruz. Pero la cruz no fue el fin. La cruz fue para satisfacer la justicia de Dios, pero Dios resucitó a su Hijo. Lo ascendió y lo sentó a la diestra del Padre. ¿Sí? Entonces mira que esa imagen ya el profeta Daniel la había visto. Entonces vamos a leerla y vamos a meditar en eso, porque esa es la obra del Espíritu Santo en medio de nuestros tiempos. Él habría de glorificar al Hijo de Dios. Entonces vamos a mirar Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Nosotros como hombres, y aún en los tiempos del Señor Jesús, algunos de los evangelios hablaron lo que sucedió en la cruz, ¿no? Juan dice que hasta cuando lo hirieron en su costado, vio que salió agua y sangre, ¿sí? Murió, apareció cuando Él resucitó, pero hay cosas tras el velo que los hombres no vieron, que el profeta Daniel vio de antemano, y que gracias a la escritura podemos ver qué sucedió cuando el Señor se le acercó a una mujer y lo iba a tocar, y el Señor le dijo a la mujer: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. ¿Qué iba a subir a hacer el Señor en los cielos? Mira lo que dice el profeta Daniel. Dice en el capítulo 7, versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. O sea, el Hijo ascendió, ¿qué? En las nubes, ¿sí? Pero ellos vieron las nubes y se desapareció. Pero ahora vamos a ver lo que sucedió detrás de las nubes. Es como si, ¿saben qué significa Apocalipsis? Significa, es revelación. ¿Qué es revelación? Que Dios tenía un velo y comenzó a quitarlo. Y los hombres que naturalmente solo vemos esto, colores, ropa, solo tocamos, solo oímos con los sentidos, comenzamos a percibir un mundo que para nosotros no era visible. Un mundo que espiritual. Nosotros nos guiamos por lo que vemos, pero hay algo más que no vemos, que es real y que fue el motivo por el cual se crearon todas las cosas. O sea, es más valioso, más, si lo podemos decir, más importante lo que no se ve que lo que se ve. Porque lo que se ve es creado por lo que no se ve, con un propósito. Entonces hay cosas que no vemos y el Espíritu Santo viene a nosotros a mostrarnos lo que nosotros naturalmente no veíamos. Los hombres veían en Jesús un carpintero, el hijo de María y el hijo de José, ¿sí? Veían a Jesús, el hermano de estas muchachas y hermano de estos hombres. No veían más allá. Cuando lo veían decían: ¿de Jesús de Nazaret puede venir algo bueno? Pero no sabían que ese hombre era Dios mismo que se había hecho carne. El Mesías prometido, el cual Dios iba a exaltar y el cual Dios le iba a entregar el poder de todas las cosas. Y Daniel vio eso, y mira lo que dice Daniel: y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Mira esa frase del profeta. Hermanos, nosotros hemos cambiado el evangelio. El evangelio que nosotros hoy predicamos es: ven a Jesús y Él va a darte todo lo que necesitas. Necesitas plata, te lo va a dar. Necesitas salud, te la va a dar. ¿Qué necesitas? Y Jesús es el bono de Dios que te va a dar todo lo que necesitan. Ese no es el evangelio. El evangelio es: Dios tiene un hijo y lo exaltó. Inclínense delante de Él, porque Él es el Señor, y sírvanle. Es un rey y ha recibido la autoridad. Los reyes aquí no somos nosotros, ¿sí? Los importantes no somos nosotros. El importante es aquel que el Padre exaltó y le dio toda gloria y todo honor. ¿Sí? El centro de la iglesia no somos nosotros. El centro de la iglesia y de la adoración es el Hijo de Dios.
¿Sí? Porque a veces predicamos como si Jesús fuera un mendigo que le estuviera suplicando a las personas que por favor les abran el corazón a Él. No es el Evangelio de Dios, ¿no? El Evangelio de Dios es que Él exaltó a su Hijo, y ahora si todo hombre se arrepiente y cree en su Hijo y se inclina delante de Él y confiesa que Él es el Señor, es salvo. Si no, está bajo la ira de Dios. Ese es el Evangelio de Dios, hermano. ¿Siguen cómo lo hemos cambiado? Mira lo que dice Daniel, y más adelante varios hombres nos lo dicen, y dice: y le fue dado dominio, ¿para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. El Evangelio tiene un objetivo. Al venir el Espíritu Santo y convencer a través de la palabra de Dios, tiene el objetivo de convertir a los hombres en siervos de Dios. Y que ellos ahora les sirvan a Dios. ¿Sí? Imagínate, a ti, ¿de qué te sirve emocionarte cuando tu corazón quiere vivir para ti mismo? ¿Sí? Que vienes a Dios porque lo que Dios te quiere dar. Que vienes a Dios por los beneficios que puedas obtener. No es el Evangelio. Tú vienes a Dios, y al ver a Cristo en la cruz muriendo por ti, por tus pecados, y al verle glorificado, ahora debe crecer un profundo deseo en ti en obedecerle. Si tú no tienes deseo interior de obedecer a Dios, de honrar a Dios, de servirle a Dios, tal vez no eres salvo. Amén. Tal vez nunca has tenido un encuentro con el Jesús de la palabra de Dios. Te han predicado otro Jesús, que no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores exige que los que le creen le obedezcan. ¿Por qué? Porque es Rey y Señor. ¿Sí? Ese es el Evangelio, hermano. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Convencernos del lugar que Cristo ahora tiene como Señor. Glorificarle al Hijo de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿No cree? Hay personas, hermano, que uno las ve en una reunión con un canto y comienzan a llorar y a llorar y a llorar, y salen viviendo como el anticristo, haciendo todo en contra de la voluntad de Dios. Ahí no hay nada verdadero, hermano. Solo se le tocaron los sentimientos. Cuando el Espíritu convence, el hombre cae a los pies de Cristo y dice: tú eres mi Señor, ¿qué debo hacer? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que predicaban estos hombres. Ese era el Evangelio que prometían los profetas. Esa era la obra del Espíritu Santo. Mira lo que dice: su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mira, Daniel compara en otros pasajes ahí que el reino de Cristo es como una pequeña piedra que viene sobre los reinos de la tierra. Y esa pequeña piedra destruye toda la estatua, Daniel 2. Y de esa pequeña piedra se hace un gran monte. ¿Sí? Crece. Ese es el reino de los santos del Altísimo. Pero mira lo que dice el Señor Jesucristo. Si tú caes sobre la piedra, o sea, si tú voluntariamente vienes a Cristo, Él te hace algo nuevo. Destruye todo lo viejo y hace algo nuevo. Pero si tú no vienes a ella y te inclinas, ella va a caer sobre ti y te va a aplastar. ¿Sí han leído ese pasaje? Es un rey, hermano. Jesús es rey. Amén. Es Señor de señores. ¿Sí? Cuando tú comienzas a ver a Cristo glorificado, ¿sabes qué? No hay lugar para gloria para ti ni para mí. Aquí todos somos, ¿qué? Siervos. ¿Sí? Aquí no hay grandes hombres, aquí no hay grandes apóstoles, aquí no hay grandes lugares. Aquí el importante es Cristo el Señor. Y todo lo que hacemos es para ponerlo a los pies de Él, porque Él es digno. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la gloria y la honra. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Mira lo que sigue diciendo: que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido. Entonces comenzamos a ver a Cristo glorificado por el Padre mismo, ¿sí? No es lo que dicen los testigos de Jehová, que nosotros le damos un lugar preeminente a Jesús. No fuimos nosotros, fue el mismo Padre que le dio un nombre sobre todo nombre, ¿sí? Para que en el nombre de Jesús todas las personas confiesen y decreten. No. Para que todas las personas que confiesen, pero una cosa, que Jesús es el Señor. ¿Sí ven la diferencia? Nosotros somos hombres del polvo, pero que hemos tenido un encuentro con el Jesús de la Biblia, el verdadero, el que ha sido glorificado. ¿Sí? Hay un pasaje, Juan el Bautista hablaba de esto, y me parece impresionante la manera que él lo dice en 2 versos. Mira, Juan capítulo, creo que está en el 3 o está en el 4. Hace una pregunta a Juan el Bautista y él dice lo que acabamos de leer de otra manera. En el capítulo 3, versículo 36. Mira lo que dice Juan el Bautista. El que cree en el Hijo, vamos a leerlo desde el anterior, desde el 35, para ver lo que vimos en Daniel. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Mira, nosotros a veces hasta en esto somos un poco herejes. ¿Cuál es un poco herejes? No, es parte de la verdad, pero no es una verdad absoluta. Nosotros decimos, Dios nos ama sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Es verdad? Es una verdad, Dios nos ama porque Dios es amor. Pero el amor de Dios está centrado en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y Él todo lo creó para su Hijo Jesucristo. Los cielos y la tierra, como decía un predicador, mire, usted puede estar en contra de Dios, blasfemar el nombre de Dios, pero su corazón palpita con solo una intención, glorificar al Hijo de Dios. Usted respira, usted tiene la vida, usted tiene lo que Dios le ha dado, porque Dios quiere que usted conozca a su Hijo. Todo fue creado para Él. Para Él, ¿sí? Y Juan decía, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, mira esta frase, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O tú crees y te inclinas delante del Hijo de Dios, o te espera la ira de Dios. ¡Qué frase!, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios se lo ha entregado todo al Hijo, lo ha glorificado, y Él, tarde o temprano, hermanos, las personas que hoy no han querido creer, que no han querido confesar, algún día serán obligados a hacerlo delante. Hoy el hombre tiene la posibilidad por la fe de acercarse a Dios y conocer el amor de Dios. Pero si él resiste ese amor, solo le queda una horrenda expectativa de juicio. Ese es el Evangelio. Mira cómo lo decía el Salmo 2. Son pasajes que conocemos, pero que son importantes realzar este aspecto de la gloria del Hijo de Dios, porque eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestros tiempos, convenciendo a los hombres que Dios tiene un Hijo, y ese Hijo es el Señor absoluto de todas las cosas. Mira cómo dice el Salmo capítulo 2. Vamos a leerlo todo. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mira lo que hace el hombre. El hombre, cuando tú le predicas el Evangelio, el hombre, de alguna manera, si tú le evangelizas de cierto modo poco bíblico, el hombre puede acceder. Digamos, tú le dices a una persona: mira, oh, Dios te ama, Él quiere que tú abras tu corazón. ¿Tú quieres ir al cielo? Entonces,
díganme hermanos, tú le preguntas a 30 niños que cuál de ellos quiere ir al cielo y todos van a querer ir al cielo. ¿Sí? ¿Tú quieres conocer el paraíso y recibir todas las bendiciones de Dios? Pues, hermano, hasta el diablo quiso ir al cielo, lo que quiso sentarse en el lugar de Dios. El problema es que el hombre puede querer muchas cosas, lo que no quiere es que alguien le gobierne su vida. ¿Sí? El simple pensamiento de que alguien esté sobre él, para muchos hombres es algo terrible. Él está acostumbrado a hacer literalmente en su vida lo que se le da. Él está acostumbrado a decidir, a pensar como él quiere, a hacer lo que él quiere. Y pensar que alguien le va a decir, hagas esto o no hagas esto. Esa es la razón por la cual muchos no se convierten a Cristo. En su corazón sabe que ellos tienen que abandonar su vida y someterse a la voluntad del Señor. Por eso no quieren, hermanos. Ellos quisieran ir al cielo, pero que Dios no estuviera allí, hermanos. Ni que Cristo estuviera sentado a la diestra. Qué cosas, ¿no? Y se amotinan en contra de eso, hermanos. Eso es lo que hicieron cuando construyeron la Torre de Babel. ¿Sí? Quisieron hacer lo que el diablo hizo en los cielos. Construir un lugar tan alto, que ellos hacerse a ellos mismos, ¿qué? Dioses. ¿Sí? Ese es el hombre. Aún la nueva era hoy te dice, mira, tú no necesitas de Dios, tú eres Dios. Piensa, eyacula, ¿sí? Produce en tu mente, visualiza en tu mente y confiesa con fe. Pero en fe no en Dios, sino en fe en lo que tú puedes producir. Nueva era, metafísica, cristianismo apóstata. ¿Sí? Lo mismo pero con varios colores. Y dice, el que mora en los cielos se reirá. Mira estos versículos, hermano. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero, mira lo que ha hecho Dios. Yo he puesto mi rey. ¿Sí? Sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Eso es la obra del Espíritu Santo en medio de los hombres. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora es los hombres, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor. Mira que el principio de la sabiduría para Dios, ¿qué es, hermano? El temor. O sea, cuando tú ves a Cristo y ves al Señor, si en ti comienza a producirse un temor. El temor se ve expresado de muchas maneras. Cuando un día nosotros estábamos construyendo nuestra casa y quitamos todo el techo. Entonces pusimos palos. Así de lado a lado, pero había unos huecos y tú te podías caer a casi 2 pisos. Entonces mi tío es creyente, entonces comenzaba a caminar así, con mucho cuidado. Entonces él me dijo, mire, esto es lo que la Biblia dice, ser temerosos. Y yo, ¿qué es? Me dijo, caminar con mucho cuidado. Eso es ser temor. Pero no cuidado en ti mismo, sino, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame el camino. Y comienzas a dar, ¿qué? Paso a paso, ¿bajo qué? Bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Bajo el señorío de... Señor, ¿tú qué piensas de que yo haga esto, Señor? Señor, me voy a comprar esto, Señor. ¿Tú qué piensas de esto, Señor? Señor, yo antes de conocerte, pues, había planeado para mi vida esto y había tomado ciertas decisiones. Ahora, ¿cuál es tu voluntad? Ahí tú ves que el corazón de una persona, ¿qué? Está cambiando. ¿Sí? No usa a Dios para sus caprichos, sino ahora está dispuesto a poner todo a los pies de Dios. Miren, hubo una escena que el Señor dijo, por donde se predique el Evangelio, se va a contar esto. ¿Sí saben cuál es la escena?
cuando María puso a los pies del Señor el frasco de alabastro. ¿Qué significa? Mira, esta mujer vio lo que el hombre naturalmente no puede ver. Cuando tú ves Juan en Apocalipsis, ¿qué vio Juan? Vio el trono de Dios y en el medio, ¿qué? Un cordero. Y miren, querubines, serafines, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos se inclinaron delante de él y le adoraron. Y esta mujer, miren, trae lo más precioso al Señor. Digamos, ¿qué es lo más precioso para ti? Ese es el frasco de amor. Señor, lo más precioso para mí es mi trabajo, mi profesión, mi vida, mi familia, lo que sea. Señor, mira, tú eres el Señor, yo todo lo pongo delante de ti. ¿Qué hizo? Rompió el frasco a los pies de Cristo. Ese es el objetivo del Evangelio, que todos caigan delante del Señor y le adoren. ¿Sí? ¿O qué piensan? Ese es el Evangelio. Los hombres pueden resistir esa idea, pero ese es el Evangelio. Mira cómo le dice, le sigue diciendo: serví a Jehová con temor y alegrados. Pero, o sea, hay que gozarse en Cristo, pero mira, dice, con temblor. Esa alegría, pero sabiendo que estamos bajo la autoridad del Señor. Mira ahora esta frase: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mira que nosotros a veces, y ahí ha habido herejes en la historia de la iglesia que han dicho, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es otro Dios. Eso es una herejía, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es amor, ¿cierto? Dios quiere involucrar al hombre en sus propósitos, pero mira una escena, se le aparece el Señor a Moisés en una zarza de fuego, ¿sí? Y le dice: Moisés, ve y haz esto. Comienza Moisés: no, Señor, pero es que ¿cómo me van a creer? Soy tartamudo. No importa, Moisés, te voy a poner a Aarón, ve y haz eso. No, Señor, Señor. Y Señor, Moisés, ve. Moisés, como que esto. ¿Sabes qué? Ahí dice el versículo siguiente que lo iba a matar. Así dice la Biblia, por no obedecerle. ¿Qué cosas? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice que si el hombre no le cree a Dios, no le agrada a Dios. ¿Sí? Nadie puede agradar a Dios sino por la fe. El que no cree, decía Juan, lo acabamos de leer, ¿no, hermanos? Está bajo la ira de Dios. Un muchacho nos contaba el hermano Gino una experiencia, lo evangelizaron. Parece que creyó, no sabe. Le dijeron: hermano, mañana va a haber unos bautizos, bautícese. Si usted ha creído, bautícese. No, hermano, es que tengo un partido de fútbol. Al otro día se fue al partido de fútbol, una lluvia fría, él estaba caliente, vino la lluvia y le dio una enfermedad y se murió. El hombre no debería jugar con Dios. El hombre no debería jugar con Dios. Nosotros vemos una humanidad que juega con el nombre de Dios, hasta un cristianismo. El hombre debía temerle a Dios, porque es Dios. ¿Nosotros somos qué? Polvos. Mira, sigámoslo leyendo. Dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Para terminar, quiero que leamos la experiencia de Pablo, hermanos. Hechos. La experiencia de Pablo relata un poco lo que es una vida que vive en contra de Dios. Cuando Dios se le atraviesa en su camino, este hombre cambia totalmente. Y su cambio no es emocional, no es superficial, es un cambio totalmente de un corazón nuevo que pasa de vivir en contra de la voluntad
de Dios a amar la voluntad de Dios. Que eso es lo del nuevo pacto, ¿no? Lo que leíamos hace 8 días. El Espíritu Santo que nos iba a ser dado, nos iba a dar un nuevo corazón. Y Él haría que nosotros andáramos en los mandamientos de Dios. ¿Sí? Sí. Mira lo que dice Hechos capítulo 9. La conversión de Pablo. Pablo era un hombre durísimo de corazón, ¿no? Religioso, pero se había ensañado contra los cristianos, los perseguía, buscaba en las casas, los echaba en la cárcel, algunos los golpeaban. Fue testigo de la muerte de Esteban, ¿sí? O sea, él cogió las maletas y las chaquetas de todo y dijo, va, péguenle, apedréenlo. Entre su secta religiosa sobresalía, hermano. Y Saulo, mira esta frase, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era imagínate, Pablo vivía para perseguir a los cristianos. Violento, un hombre. En estos días vi como en Costa de Marfil mataron unos cristianos, pero terriblemente, hermano. Y estaban golpeando, los metieron a un hueco y comenzaron a ponerle rama y les prendieron fuego, unos musulmanes. Y ellos quemándose iban a salir corriendo y habían 2 hombres, 2 musulmanes, que los cogían, no importaba, hermano, que se quemaban y los metían otra vez al fuego. Tal era el odio de estos 2 hombres que no les importaba quemarse con solo el deseo de matar a estos cristianos. Y yo decía, algo así era Pablo. Un hombre violento, perseguidor. Pero dice él mismo que Dios los cogió para mostrar su misericordia. Qué cosa, amigo. Mira lo que sigue diciendo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Pablo no conocía al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo. Estas palabras van a causar revuelco en Pablo porque acuérdense en que Pablo en los capítulos anteriores había escuchado todo el discurso de Esteban. ¿Sí? Él lo había escuchado y él sabía que él mataba a los cristianos por una cosa, porque los cristianos hacían a un hombre Dios y le adoraban. Sí, y eso para un judío era la gran blasfemia. Ellos no aceptan que Jesús sea el Señor y que Jesús diga que Él es Dios mismo. Sí, es una blasfemia para los judíos. Y Pablo perseguía. Cuando él le dice, Pablo, cuando el Señor le dice a Pablo, Pablo, yo soy Jesús. Imagínate la sorpresa. El judío creía que Jesús estaba en la tumba y ahora se encuentra el Señor glorificado. Yo pienso que en ese momento, porque Pablo conocía el Antiguo Testamento, vinieron los pasajes. El que acabamos de leer, Daniel, el Hijo siendo glorificado por el anciano de días. Imagínate la sorpresa para Pablo, y Pablo era celoso. Mira lo que sigue diciendo. ¿Quién eres, Señor? Y le digo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pablo? Pablo, ¿de qué te sirve pelear conmigo? Porque siempre vas a perder. Mira que una de las características de los que han sido perseguidores de la iglesia a través de la historia es que entre más persiguen a los cristianos, por dentro más insatisfechos se sienten, más infelices se sienten, comienzan a sentir algo por dentro que ellos mismos no se explican. ¿Qué es? Que están luchando contra Dios. Así como Jacob, ¿no? Jacob luchó contra Dios. Pablo con su vida resistiendo, persiguiendo. Y dice Pablo después
que habían algunos de sus familiares que eran antes de él en el Señor. ¿Se han leído esos pasajes? ¿Qué quiere decir eso? Que habían familiares de Pablo que le predicaban. Hasta oraban por él, yo creo. Y eran esas personas duras. Y resistía y resistía y resistía. Lo que leíamos hace 8 días. Personas que constantemente están resistiendo al Espíritu Santo. Pero mira lo que pasó. Y dice, él, temblando y temeroso. Eso no se escucha en el Evangelio de hoy, ¿no, hermano? Hoy uno escucha que no sentí tanto gozo, tanta paz, ¿sí? Pero los hombres casi no tiemblan. Se dice la historia de un gran predicador, hermano, Jonathan Edwards, dice, ¿sí? Que cuando él comenzaba a predicar, los oyentes sentían como la llama del infierno quemaba las sillas. No podían resistir a ese predicador, que predicaban el Evangelio según la justicia de Dios. Qué cosas, ¿no? Hoy en día uno encuentra, yo a veces publico mucho testimonio en la página, pero casi siempre los testimonios son muy románticos, muy así, ¿no? El Evangelio de nosotros ahora es muy romántico, pero Pablo cayó delante del Señor, mira, temblando. Qué cosas, ¿no? Y le dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué frases, ¿no? Pasa de ser perseguidor a ser siervo. ¿Sí ven la mudanza? Un momento, cambió el corazón de Pablo. Yo algunas veces les he contado algo de mi experiencia a algunos hermanos. Pero miren esto, a mí el Señor me habló varias veces. Me evangelizaban, me predicaban y yo como que cogía al Señor y me burlaba del Señor. Mientras iba a reuniones, en mi vida privada hacía una cantidad de cosas. Iba a reunión y en mi vida privada hacía una cantidad de cosas. Un día estaba yo y ya me había apartado del Señor como 2 o 3 veces. Y llegué yo a mi casa y el Señor le había hablado a 2 hermanos. El Señor en la misma noche anterior le había hablado a 2 hermanos. 2 hermanos que me amaban y curiosamente se contaron lo que el Señor les había dicho y era lo mismo. A uno le dijo una cosa y al otro le dijo otra cosa. Entonces me sentaron acá y uno se me sentó acá y otro me sentó acá. El Señor le había dado un sueño a uno y al otro le ha dado como un sueño, una visión de noche en relación a mí. Y el Señor me mandaba a decir, resumiendo las palabras así, por parte de los 2 hermanos, el Señor me dijo así, y eso fue tal vez mi última jornada en el mundo. El Señor me dijo así, me dijo, Pablo, a través de los hermanos, te he dado 3 oportunidades y no has querido. La 4ª y te llevo conmigo. Te quito la vida. Así me lo mandó decir. ¿Sabes que yo escuché eso? Y nunca me habían hablado así. Que siempre a veces vemos la persona que está llegando al Señor y no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú hagas. A veces no. Y apenas yo escuché eso, ¿qué más podía decir? Señor, perdóname. Ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Porque antes yo había hecho lo que quería, hermanos. Pero llegó un momento que el Señor me dijo, ¿vas a seguir peleando conmigo, Pablo? Sí, porque cuando uno lucha contra Dios, siempre va a perder. Es Dios quien nos ama, pero así como nos ama, es poderoso para darnos la vida y para quitarla. Tú sales con tu celular y te da miedo que alguien te robe, ¿cierto? Dice el Señor, no le temas al que es capaz de robarte o quitarte la vida. Teme a aquel que es capaz de quitarte la vida y echarla en el infierno. Qué cosa seria, ¿no? Mira lo que sigue diciendo. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Señor. Mira, antes ¿quién era Jesús para Pablo? Nadie, hermano. Ahora ¿quién era Jesús para el Señor? El Señor. Y no como tú le dices al de la tienda, Señor no sé qué, Señor no sé qué. La Biblia dice Señor en cuanto recibió toda la autoridad y dominio del Padre. Y sigue diciendo, yo soy
¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo. Pablo, antes tú hacías lo que querías, ahora mira lo que el Señor le dice. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira, Pablo pasó de ser ¿qué? Perseguidor a un siervo, ¿sí? A alguien que está bajo la autoridad. Y esa experiencia que tuvo Pablo, ahora el Señor la está llevando a cabo en cada una de las personas que realmente se están acercando a Él por la obra preciosa del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo conocemos a Cristo? Ya no según la carne, ahora por el Espíritu, porque el Espíritu venía de esto, hermano, a glorificar al Hijo de Dios. Y esa es una de las funciones. ¿Cómo tú ves que una persona realmente se está acercando al Señor? Porque su corazón ya no vive para sí, sino ahora está dispuesta a obedecer al Señor. Y si no está dispuesta, el Señor le dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces mi voluntad? No me digas Señor. El que me dice Señor, Señor debe estar dispuesto a hacer mi voluntad. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Esa es la evidencia de un corazón que está pasando de ser de piedra a un corazón de carne. Amén, hermanos. Señor, obre en los que no lo ha hecho esa obra y en los que ya el Señor los ha conducido por ese camino a cada día ser más que obedientes. Porque el Señor no quiere sacrificios, ¿sí? Sino Él desea corazones que obedientes. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú siendo el Señor Jesús, entregaste tu vida, Señor, para poder tener un pueblo, para que el pueblo pudiera tener ahora un nuevo corazón. Queremos que ese corazón que tú nos has dado, Señor, sea escrito por tu Espíritu, Señor, como en tablas, Señor. Y hagas de nosotros cartas abiertas, Señor, que todos los hombres vean, Señor. Así como aquellos que iban con Pablo no entendieron lo que sucedió, pero vieron cómo este hombre cambió, Señor. Así queremos ver la evidencia de tu Espíritu, Señor, cambiando nuestras vidas para ti, Señor, cambiando nuestros corazones para ti. Ayúdanos, Señor. Convence tú, Señor. Doblega tú, Señor. Haz la obra tú en el corazón, Señor, de aquellos que tú has predestinado para ti. Doblega la cerviz de aquellos que somos como Pablo, Señor. Duro, Señor. Atraviésate en nuestro camino, Señor. Derríbanos, Señor, para que tú seas el Señor realmente de nuestra vida. Aquel que es digno, aquel que es único, aquel que es excelso sobre todas las cosas, aquel que es deseado de todas las naciones, aquel que va a juzgar toda la tierra con poder y justicia. Tú eres nuestro Señor y te exaltamos, Señor. Hoy estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque tú dijiste, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, Señor. Nos reunimos en torno de tu voluntad, Señor, de tu señorío, y haz en medio nuestro lo que sucede allí en los cielos, Señor. Que tú seas glorificado y exaltado, para gloria de tu nombre, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.